Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por el privilegio que me dan de compartir con ustedes. Como dijo el pastor, me acompaña mi esposa. Ya tenemos varios años juntos. Y qué bonito que ustedes celebran. Todos son matrimonios, ¿verdad? ¿Quién es el que considera que tiene más años de casado acá? ¿Quién es el que tiene más años de casado? ¿Cuánto tiene, varón? ¡Ay, santo! Ok, 58 años. Si alguna vez quieren consejo, vayan con él y con ella. Ellos les van a decir cómo llevar el matrimonio y aguantar 58 años. Amén. De verdad, y es entre los dos, porque es de los dos. No es que solo uno molesta, ¿verdad que los dos molestan? ¿Reconocemos que los dos molestamos? Sí, porque el problema es que siempre le echamos la culpa al otro y nosotros nunca hacemos nada malo. Entonces no es así, todos fallamos. La Biblia nos enseña que dos pecadores se juntaron y dos pecadores van a vivir juntos hasta que se mueran. ¿Y sabe cuál es el otro secreto? Usted va a morir en pecado. Nadie muere santo. La justicia que tenemos es por Cristo, así que por Él es que vamos a la salvación. Pero aún ahí, hermano, Dios debe entender que no siempre usted va a tener la razón en todo. Así es que debe ser condescendiente con su pareja. Nunca intente cambiar a su pareja. Ese es obra del Espíritu Santo, no suya. Usted fue llamado a aceptar su pareja. Amén. Bueno, les felicito por su servicio que tienen ustedes cada año, decía pastor, del matrimonio, así que felicidades. Y agradezco también al pastor por la invitación. Gracias por recibirnos. Gracias por... ¿Usted es la esposa de él? Mire, no me dijo. Ahí estaba de incógnita, mire, no me quiso decir. Sí me dijo. Es que yo soy sordo. Pues gracias también a la esposa que la conocimos aquí, estábamos platicando. Gracias a los hermanos López también, que son amigos de Los Ángeles. Gracias por invitarnos y para mí es un gozo y un placer compartir con ustedes. Así que espero que me tengan paciencia. Si hablo rápido les pido perdón. De donde yo vengo había poquita comida, entonces había que comer rápido, entonces así hablamos de rápido. Mis amados hermanos, el tema es como lo tienen en su folleto, fortaleciendo el pacto, edificando el hogar, ¿sí? Así dejo el sermón y dentro de ello vamos a estar observando lo que sería cómo edificar el hogar según el propósito de Dios. Porque eso es lo importante. No es cómo lo quiero llevar yo, no es como a mí me gusta que la casa funcione, es cuál es el propósito de Dios dentro del hogar. Porque para vivirlo, hermano, el más fuerte lo tendría que dominar el hogar, ¿no? Digamos, si el hermano pega más duro, entonces él es el que manda y él va a decidir cómo se lleva la casa, pero eso no es bíblico. Eso es humano, eso es carnal. Entonces lo que vamos a hacer es llevar el hogar según el propósito divino. Entonces, si queremos fortalecer el pacto y edificar el hogar, como dice, edificarlo, entonces ¿qué necesitamos? Someternos al propósito divino. Entonces la pregunta no sería cómo me gusta a mí que la casa funcione, la pregunta sería cómo quiere Dios que yo gobierne mi casa, ¿sí? O cómo Dios quiere que llevemos el matrimonio. Porque bueno, lo primero que vamos a hacer, hermano, valorar qué significa matrimonio. ¿Alguien sabe qué significa matrimonio? Es una buena pregunta, ¿no? Porque los conceptos son variados. Conceptos hay bastantes. Entonces tenemos que definir en cuál concepto nosotros nos vamos a alinear. Porque la sociedad, ahora, hermanos, redes sociales dicen de todo. A mí me mandan a preguntar, ¿qué opina de esto? Y sale una persona hablando de algo, ¿no? De algún pensamiento, de alguna forma de vida, que como el hogar debería ser. Y yo le digo, estoy de acuerdo en todo, pero lo único que hay que ver es que carecen principios bíblicos. Porque hay principios humanos, hay humanismo, hay sociología, hay psicología. Entonces, sí es cierto, pero no hay principios bíblicos. Entonces, tenga cuidado con lo que oye, no lo lleve todo al hogar. Mira que aquí dice que en el hogar tenga cuidado con lo que oye. No todo lo que está en las redes sociales es bíblico. Y uno tiende a creer que eso es verdad y tiene que hacerse en la casa. Y entonces va y culpa al esposo y va y culpa a la esposa. No lo haga. Abra su Biblia en Salmo 127.1. Salmo 127.1. Ese versículo, algunos de ustedes lo han escuchado, si no es que es parte de su vida diaria. El versículo es muy conocido para algunos y habla de la edificación, como dice aquí, ¿no? Edificando el hogar. ¿Cómo vamos a edificar el hogar? Bueno, entonces, ¿quién edifica? ¿Quién edifica la casa?
¿Es usted? No, no somos nosotros, es Dios. Dios edifica la casa, nosotros no edificamos nada. Nosotros lo que hacemos es construir sobre lo que ya está edificado. Entonces, ya nos dio las directrices, entonces nosotros tendríamos que sobreedificar allí. No es que nosotros vamos a edificarlo, sino es como dice acá el versículo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan las que lo edifican, o los que lo edifican, en vano. Por eso vemos que muchos hogares, hermano, estamos en un ciclo constante, porque nosotros queremos hacerlo. No lo haga usted, deje que Dios lo haga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites reunirnos en este lugar y celebrar, Señor, algo que es maravilloso, pues estuvo en tu corazón, tú lo decidiste, tú hiciste posible, Señor, el matrimonio, y ahora nosotros gozamos de ese don que cada uno de nosotros tiene, ese pacto que hemos decidido mantener en nuestras familias. Señor, te pido que bendigas a cada familia, a cada pareja, a cada hermano que está aquí con su pareja, que sean bendecidos enormemente, que todos sus problemas siempre los lleven a la cruz, Señor, y que nunca estén pensando en separarse de su familia. Al contrario, todos los problemas que los lleven a considerar que en la cruz el perdón es principal. Señor, de todo corazón pedimos que en este momento sea tu Espíritu Santo, Señor, el que esté ministrando nuestros corazones y que por supuesto, Señor, tú seas glorificado en todo lo que vamos a hacer. Perdónanos si en algún momento, Señor, tenemos pensamientos contrarios a tu palabra y permite, Señor, que podamos alinearnos a tu evangelio hermoso y bondadoso, Señor, que nos has regalado. En el nombre de Jesús, que esta familia, Señor, sean ejemplo y testimonio para las almas que se van a congregar aquí. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, hemos orado. Amén y amén. Mis amados hermanos, quiero comenzar primero definiendo lo que es la palabra matrimonio. Fíjese que en la lingüística, o lo que sería la Real Academia, lo define de la siguiente manera, que es el matrimonio es la unión de dos personas mediante determinados ritos, porque depende de dónde se case, ¿no? La Real Academia solo lo define mundialmente. Diferentes ritos o determinados ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de intereses, porque al final eso es. Entonces sabemos que la lingüística tiene una forma de definirlo. Luego existe la definición jurídica, que cuando lo casaron a usted, vino con esa definición jurídica y le dijeron de alguna manera, ¿no?, qué significa el matrimonio. Entonces, desde el punto de vista legal, es una institución jurídica mediante la cual dos personas contraen un vínculo reconocido por la ley, que genera derechos. Esto me encanta, oiga, genera derechos. ¿Verdad que son bonitos los derechos? La hermana tiene derecho a ser alimentada, cuidada y protegida, ¿verdad? Entonces, hay derecho. Igual el hermano tiene el derecho a ser alimentado, cuidado y protegido. Pero también dice, en lo legal dice que genera derechos, obligaciones y efectos civiles con los cónyuges. Ahora, note, hay derechos y obligaciones. La mayoría nos encantan los derechos, pero nunca preguntamos, ¿y cuáles son mis obligaciones dentro del matrimonio? Yo no me merezco, dice uno, ¿se ha fijado? No me merezco la vida que me estás dando, porque busca derechos, pero al final, hermanos, es derechos y obligaciones. Eso es lo legal, eso es lo que comúnmente los notarios o quien lo va a casar, o si es un abogado, en el caso de nuestros países, cuando casa un abogado, explica y no tiene los artículos donde menciona todo lo que los artículos dicen, eso lo hacen en nuestros países. La definición entonces sociológica, ¿qué dice? Bueno, la sociología dice que el matrimonio es una institución social establecida para regular la convivencia de una pareja, la formación de una familia y tradicionalmente la crianza de los hijos. Entonces, sociología lo ve como siguiendo las generaciones, ¿no? Darle continuidad a las generaciones. Entonces tiene que ver un hombre, siempre todo, si se fija, la definición es entre una pareja aquí, no se menciona más que en este caso sociología, que habla de los hijos. Desde una perspectiva bíblica, que es la que nos interesa a nosotros, ¿no? Pues esas están bonitas, maravillosas. Pero aquí es donde debemos definirnos nosotros como creyentes. Hermanos, están perfectas las tres, están buenas. O sea, se le pueden sacar errores y claro que sí, pero son buenas, son acertadas. Pero nosotros no nos definimos por ellas. No importa cuántas veces lo citen, no importa si está en un juzgado y se lo dicen, usted no es regido por esas definiciones. A usted la definición que lo debe regir y dirigir es la bíblica, porque usted es cristiano, ¿sí?
Usted puede aceptarlas todas, pero dice, están bonitas, pero no. Yo tengo que escuchar lo que dice la palabra de Dios. Porque a mí quien me gobierna es Dios, no la sociedad, no es lo legal y de ninguna manera es lo lingüístico. No, yo soy dirigido por Dios, Él es mi Padre y yo a Él me someto. Entonces la definición bíblica dice lo siguiente: el matrimonio es el pacto sagrado, permanente y exclusivo establecido por Dios entre un hombre y una mujer. Lo define completamente. Mediante el cual ambos llegan a ser una sola carne para glorificar a Dios. Note dentro de la definición que hay aquí, que no es la más perfecta, pero que de alguna manera nos dice lo que debería ser el matrimonio. Nos dice primero que es el vínculo, ¿sí?, establecido por Dios. O sea, aquí ya no existe legal, sociológico, no existe lingüístico, es Dios. Dios quiere que un hombre y una mujer, Él lo define, Él lo quiere, que se casen, y entonces mediante ellos lleguen a ser una sola carne. No dos carnes, una sola carne, para glorificarlo a Él. ¿Sí? O sea, hay un propósito. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Glorificar a Dios. En el matrimonio Dios da un regalo, que hayan dos personas juntas. Pero esas dos personas juntas tienen que glorificarlo. Entonces, ellos deben ayudarse mutuamente, reflejar la relación entre Cristo y su iglesia y formar una familia conforme a su voluntad. Esta es la definición bíblica. Ahora, ¿de dónde la toman? Bueno, lo toman de Génesis 2:24, que dice, por tanto, dejará al hombre y a la mujer, ¿sí?, perdón, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Entonces tenemos, el hombre deja a los papás y va y busca a una mujer y se unen y son una sola carne. Entonces, de ahí sale la definición que acabamos de leer. También de Mateo 19, 4 al 6, donde Jesús reafirma el diseño de Génesis, ¿no?, donde habla acerca del matrimonio. Y también en Efesios 5, 22, 23, el pasaje muy conocido por los matrimonios, pero el que no quieren escuchar. La mayoría de parejas, no sé si pasa en todos lugares, pero la mayoría de parejas no les gusta escuchar Efesios 5, 22 en adelante. Porque no se le tendrán miedo, pero le tienen miedo. No sé si es más miedo para los hombres o más miedo para la mujer, pero a alguien le tiene miedo esos pasajes. También a Gálatas, a Colosenses capítulo 3, versículo 1. 18, 19. También le tienen miedo, porque habla de lo mismo, ¿sí?, el mismo pasaje. Ahora, hermanos, todos estamos edificando algo, ¿cierto? Después de haber escuchado la definición, ahora vamos a introducirnos, porque ya sabemos que por ahí estamos, ¿no? Entendemos un poquito y ya hemos sacado de la ecuación de nuestra mente todo lo que no sea bíblico. A mí me interesa, yo soy pastor, no soy abogado, no soy juez, no escribo nada, no tengo nada que ver con la Real Academia y tampoco soy sociólogo. Yo soy pastor, evangélico, cristiano, como quiera llamarle. Entonces, yo lo que me interesa más es hablar de Dios, hablar de Cristo y glorificar su nombre. Entonces, yo le voy a hablar de lo que es bíblico, ¿no? Entonces, sacamos todo lo que no es bíblico y nos quedamos con lo bíblico. Es acerca de la Biblia nada más queremos saber, porque es la única que es inspirada por Dios. Lo demás ha sido escrito por hombres, pensado por hombres, y el hombre siempre va a buscar el beneficio para él. Entonces, estamos edificando algo, cada uno de nosotros edificamos algo. Cada palabra que decimos, ¿verdad?, que edifica algo. Cada decisión que tomamos, cada reacción edifica algo. Cada hábito que nosotros tenemos edifica algo. Cada silencio, cada conversación, cada discusión que tenemos. La pregunta no sería si estamos edificando ya. La pregunta es, ¿qué clase de hogar estamos edificando? Digamos, mayormente cuando empezamos el matrimonio es una pregunta que queríamos hacer: ¿qué clase de matrimonio queremos? ¿Queremos un matrimonio como el de todos o queremos un matrimonio bíblico? Pero para ser un matrimonio bíblico entonces hay que sujetarse a los estándares bíblicos, ¿no?, a la palabra de Dios, a los mandamientos bíblicos. Porque uno quiere toda la gloria del cielo, pero no quiere someterse al cielo. ¿Me has fijado? Uno quiere a Jesús como Salvador, pero no lo quiere como Señor. No, mire, está bien, yo que me salve, pero óigame, de eso estar orando, leyendo la Biblia, escuchando sermón tras sermón y yendo a la iglesia, hermano, uno tiene cosas que hacer. Yo creo que los pastores no se han puesto a pensar en eso, que uno también está ocupado y hay que trabajar. Entonces, el ser humano quiere a Dios como Salvador, pero no lo quiere como Señor. Y no podemos hacer exclusiones,
Si Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. Y hermano, cuando alguien viene a ser esclavo de alguien o posesión de alguien, ya no tiene opciones, solo obediencia. Y el no obedecer, acuérdense, si usted piensa en la esclavitud, el que no obedecía, le golpeaba. Entonces, Dios es bondadoso, amoroso, no lo hace. Pero eso es lo que merece a alguien que desobedece a su amo. Entonces, algunos están edificando un hogar donde hay comodidad. Amén. Pero el problema es que no hay comunión. Hay comodidad, pero no hay comunión. Se llevan bien, pero no hay comunión en nada. Otros están edificando una casa económicamente estable, pero emocionalmente fría. Hay dinero, pero las emociones están desconectados. Y Dios ni pesa en la ecuación, porque económicamente están bien. Algunos viven bajo el mismo techo, duermen en la misma habitación y llevan el mismo apellido, pero sus corazones están cada vez más separados. Viven así, porque así funciona. Es Estados Unidos, ¿no es cierto? Tal vez allá es otra manera, pero aquí en Estados Unidos así tiene que ser. Eso es que andar cada quien en su cosa. Ahora, y sin darse cuenta, el matrimonio se convierte prácticamente en una organización para administrar responsabilidades. Porque eso es lo que más se batalla, la responsabilidad. Los derechos se exigen, pero las responsabilidades no se toman. Entonces, se está siempre administrando que a quién le toca, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que no debes hacer, pero deja de ser una relación de pacto. Ya no es el pacto que se esperaba, un pacto de intimidad, de compañerismo, de adoración. Ya eso no parece que ya no está dentro de la ecuación. Parece que sí está bien en ciertos aspectos, pero ya después cuando tiene que ver con Dios ya no. Por eso el salmista declara, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermano, no hay manera de gobernar un hogar o de llevar un matrimonio si no es a través de Cristo. Le puede tener una cierta funcionalidad, pero al final de la jornada va a colapsar, porque ese no es el diseño divino. El texto nos dice que las personas, si se fija ahí, no dice que las personas no trabajan, dice que en vano trabajan. O sea, están trabajando, pero parece que es ese círculo que hace y vuelve al mismo lugar, ¿no? Porque si ves, si trabajan, se esfuerzan en el hogar, se cansan, ahorran, compran, organizan, planean, pero existe la posibilidad de trabajar mucho y edificar mal. Y eso pasa en muchos matrimonios. Por eso después se quejan de que al final no funciona. Hemos venido a la iglesia no funciona, hemos orado y no funciona. El problema es que lo han querido hacer para ayudarse. Digamos, ocupan la religión para que les funcionen las cosas. Está equivocado. Nosotros no ocupamos a Dios, nosotros nos sometemos a Dios y todas las cosas Él las pone en su lugar. Al tiempo de Él, no cuando nosotros queremos. No, pues si usted quiere que ya su esposo se someta, no funciona así. Y además, que la Biblia no dice que el esposo debe someterse a la esposa. Ahora vamos a hablar del sometimiento también, no tenga miedo, ¿qué es esa palabra, no? De someterse, porque yo creo que ese es el pasaje que más le duele a las hermanas cuando oye, hermana, sujete. ¿Sí? Entonces eso como que le hace a la hermana, ese como que no es, ¿verdad que si pudiéramos quitar algo de la Biblia, quitáramos eso? Lo quitamos porque lo quitamos. Pero bueno, no es para sentirse mal, porque van a ver ustedes cuando lleguemos ahí a Efesios 5:22, que es, perdón pastor, ¿y cuánto tiempo tengo? No, porque después me van a dormir. Ahorita están bien, pero ya después ya van a estar dormidos. Para no tomar mucho tiempo y así avanzarle y llegar a Efesios, ¿no? Ahora, vea, si Jehová no edifica la casa, no dice si no decora la casa, dice si no edifica la casa. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Dios no quiere que sea Él un adorno dentro del hogar. Él no es un adorno que lo podemos poner. ¿Se acuerdan en la iglesia tradicional que teníamos cuadros del corazón de Jesús y la Santa Cena y bien decoradito, pero Jesús en el corazón, never. Nunca estuvo. Entonces, Dios no quiere ser una decoración dentro de la casa. Dios quiere ser el centro, el core. Él quiere ser el centro del hogar. No quiere ser una actividad del domingo. No quiere ser una fotografía bíblica en la pared. Algo que yo he notado, hermano, no sé si pasa aquí, pero fíjese que da la casualidad que en mi iglesia nadie se toma fotos. ¿De verdad? No sé si pasa acá, que nadie se toma fotos aquí en la iglesia, viene, se va y no toma fotos. Pero viera cuando van al restaurante cómo se toman fotos. No entiendo si les da pena a la iglesia o les da pena ser cristianos, pero he notado esa anomalía dentro de los cristianos hoy en día.
de todos lugares, van a un lugar, se toman fotos, pero si les dice que le enseñen una foto de la iglesia, a más que haya un evento se lo toman, pero ahí domingo no lo hacen. No es una alegría para ellos, no es un lugar especial que están el día domingo para tomarse una fotografía con los hermanos que están, no pasa. Pero bueno, ese es un anuncio que quería dar aquí que me salió mi corazón. No quiere ser un vínculo escrito sobre la entrada mientras su palabra es ignorada, ¿no? Porque a veces ponemos, yo tengo un salmo hacia arriba, pero a veces nomás está por adorno, allá en la iglesia. Así lo podemos tener en el hogar. Podemos poner cosas por aquí, que versículo bíblico por allá, pero en el corazón, nada. Tenga cuidado, hermano, de volverse religioso. Tenga cuidado, no somos religiosos. No es que la escritura tiene que estar en las paredes para que el diablo la lea. Él no necesita leerla, él estuvo en el cielo, él conoce al Señor, conoce a Dios, conoce a Cristo y conoce al Espíritu Santo. Él no tiene problema con eso. Entonces, él no necesita leerla. Si ve la Biblia, él tiene conocimiento de la Biblia. Le dijo, tírate de ahí porque dice que los ángeles van a mandar a recogerte. Entonces, no es para él, es que nosotros tenemos que tener en el corazón. La Biblia dice que ya no está escrita en las tablas, sino que ahora está en los corazones. Entonces, si volvemos a hablar de edificar, Jesús no quiere ser soleciador, ¿no? Al final, hermano, Dios quiere ser el arquitecto de su hogar, quiere ser el fundamento, el centro. Él quiere ser el Señor de su hogar. Usted puede decir, aquí lo hacemos todo conforme a Dios dice, aunque no nos gusta, porque a quién le gusta, hermano, hacer lo que va en contra de sus intereses. Dígame, es en contra de su interés. Imagínese que el hombre le diga, usted va a amar a su mujer y no importa cuántas veces se equivoque, usted tiene que amarla. ¿Tanto así? Sí. No, entonces ya como dijo Pedro, ¿recuerda Pedro? Dijo Pedro, entonces es mejor no casarse. O sea, Pedro le buscó más fácil. Así la cosa, hay que aguantarla tanto. Entonces, mejor no me caso, dijo. ¿Y qué respuesta de Jesús? No es de todos. Es un regalo de Dios para la mayoría, ¿no? No es para todos. Entonces, ¿por qué uno busca lo más fácil? Porque el hombre no quiere ir en contra de su interés. Lo que vale aquí es el interés que me beneficia, ¿sí? Entonces, no ocupamos a Dios para beneficiarnos, sino es, yo digo, lo que dice Dios, yo debo hacerlo aunque me duele en el corazón. Nuestro tema en esta tarde, hermano, es fortaleciendo el pacto, edificando el hogar. Entonces, vamos a pensar en cómo edificarlo según el propósito divino, ¿no? Y para eso, hermano, hay que pensar en un hogar se fortalece cuando el esposo y la esposa dejan de edificar conforme a sus preferencias y se someten juntos al diseño, la presencia y el propósito de Dios. O sea, todo gira ya a lo que Él diga. Entonces, para eso hay que leer la Escritura, ¿no? ¿Qué quiere Dios de un matrimonio? Si usted busca en la Biblia ejemplos de personas que vivieron su matrimonio bíblico en la Biblia, encuentra muchos. No los va a encontrar como ejemplos a seguir así de A, B, C, D, F. Va a encontrar pequeñas pistas de cada hogar. Por ejemplo, Pedro menciona cómo era Sara y cómo las hermanas deben imitar a Sara. Pero cuando usted ve a Sara, no pareciera ser que Sara fuera una mujer así muy de Dios, ¿me explico? Pero dice, Sara era una mujer que confiaba en Dios. Entonces, todas las mujeres deberían ser como ella es, dice el apóstol Pedro. Entonces, nosotros tenemos que ver esos momentos de lucidez que nos transmite la Biblia en cómo se vivía el hogar en tiempos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque nos va a encontrar ejemplos como ahora se mencionan en nuestros días, ¿no? Que aparece la psicología hablando cómo debe ser el hogar, que debe ser de esta manera, de esta otra manera, de esta otra manera. Pero en sí nosotros no somos dirigidos por la forma tradicional que ahora la sociedad tiene acerca de cómo se debe dirigir el matrimonio. Porque ahora está bastante tergiversado, ¿no? Se le permite, en el caso, imagine que en Canadá, se le permite que los hijos hagan lo que quieran porque así no se suprimen. O sea, el niño nace, se anda pegando, déjenlo, ya le va a pasar. O sea, no se puede reprimir, dejen lo que sea lo que quiera hacer y en el futuro vamos a ver lo que desarrolló en su corazón. Entonces, cada quien en su etapa está viviendo una sociedad distinta y piensa que el matrimonio debe ser así en todo lugar. Por eso es que nosotros no podemos decir que seguimos la línea que se tiene, sino bíblico. Por eso cuando consideramos esto, decimos Biblia, que dice la Escritura, cómo debo vivir yo como el matrimonio o dentro de mi matrimonio. Entonces, para eso, veamos lo que dice Génesis 2, 18 al 24. Y aquí vamos a hablar del hogar debe edificarse sobre el diseño de Dios, no sobre las ideas de la cultura. ¿Ya? No hablamos de la sociedad y no hablamos cómo la cultura lo hace, porque, por ejemplo, aquí hay varios parecidos, ¿no? Aquí hay de Guatemala, México,
Honduras y El Salvador, más o menos. Nicaragua. Ok. Colombia. Colombia. Panamá. Hay de todo. Ok. Entonces, cada cultura es diferente. Cada cultura es diferente. Aunque nos parecemos, los hondureños nos parecemos mucho con los salvadoreños. Casi hablamos igual. La comida, donde ya usted conoce a un hondureño cuando pide tajadas para almorzar. Dice usted es hondureño, no come tortilla. Y el salvadoreño anda buscando tortillas por todos lados, deme una tortilla. Pero si se fija, si empezamos a ver a cada uno, la cultura es diferente hasta en la comida. Entonces no podemos dirigir el matrimonio por X o Y cultura. Aquí cuando llegamos a los Estados Unidos hay un choque de cultura. ¿Por qué? Porque la cultura americana es distinta completamente a la nuestra. Es más pasiva. Y la nuestra es más activa. ¿Sí? No se diga las hermanas. Son más activas que las americanas. Los hombres son activos, los hispanos, y los americanos son pasivos. Les gusta más la tranquilidad. Entonces, no podemos dirigir el hogar nuestro como lo hacen los americanos porque no es nuestra cultura. Y al final, nosotros nos dirigimos el hogar por la cultura. Digamos, si a ellos les ha funcionado como lo llevan, es detalle de ellos. Pero nosotros nos dirigimos por la Biblia. Cuando nosotros introduzcamos la Biblia al matrimonio, todo va a cambiar. El problema es que la Biblia está de fuera. Empezamos a ver qué dice fulano, mirá qué dice mengano, mirá cómo lo viven ellos los americanos, bien lindo. No, es qué dice la Biblia. ¿Cuál es la labor mía? ¿Cuál es mi obligación? ¿Cuál es mi rol dentro del hogar? Entonces, cuando funcionemos dentro de los roles honestos, se va a dar cuenta que el matrimonio funciona solo. Porque ese es el regalo que Dios nos dio y ese es el fin que Él tiene, ese es su propósito. Entonces, vean lo que dice Génesis. Y dijo Jehová, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Si se fija, el matrimonio no lo inventó la cultura. ¿Quién inventó el matrimonio? ¿O quién hizo el matrimonio posible? Fue Dios. Entonces, cuando usted quiere ver que el matrimonio esté funcionando, ¿a dónde va a ir? A lo que dice Dios, porque Dios decidió que existiera el matrimonio, no lo hizo la cultura, no nació por la necesidad política o una invención política, no fue creado por un gobierno para suprimir las masas, no fue diseñado por la sociedad, el matrimonio nació en el corazón de Dios, Él lo hizo y Él lo fomentó. Antes de que existiera el pecado, ya existía el matrimonio. O sea, el matrimonio no es producto del pecado. El matrimonio es el regalo de Dios al hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Usted conoce la historia, ¿no? Adán está ahí poniéndole el nombre a los animales y le pone, por ejemplo, piensa en eso, cebra, cebro. ¿Sí? Digamos, para ponerle el varón, ¿no? Le ponemos cebra a los dos. Entonces, caballo, yegua. Vaca, toro. ¿Quién le puso el nombre? No, pensamos en los nombres que pone Adán a todos los animales y encuentra varón y hembra. Pero después se mira a él y no hay alguien que sea distinto a él. Entonces dice que Adán entró en tristeza, ¿no? Y Dios lo vio triste, entonces lo hizo caer en un sueño profundo. Y después, ¿qué hace Dios? Le da una mujer. Ahora, note, ¿quién le puso el nombre a la mujer? ¿Dios? Adán. Adán le pone nombre a la mujer. Entonces ya después, ya le cambia a Eva. Porque él fue el que empezó a nombrar a todos. Y al final le dice, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿no? Y será llamada varona. Ya después, Eva. Entonces, si se fija, Dios le hace una ayuda idónea. ¿Y sabe qué es ayuda idónea? Quiero que entienda algo. Dice idónea, no ideona. Porque algunas piensan que es de ideas, que la hermana le tiene que dar muchas ideas. No, es idónea, no ideona. Entonces, esa palabra es ser en hebreo. Es ser. Y lo que ser significa en hebreo, si usted la busca en un diccionario, es ser con Z, va a darse cuenta que lo que significa es una ayuda como una secretaria. Es alguien que le va a estar asistiendo al hombre. ¿Sí entiende? Es una secretaria que está ahí todo el tiempo. ¿Qué hace una secretaria en una empresa? Una secretaria sabe todo del jefe. Sabe las reuniones, sabe la vacación, sabe los documentos que tienen que pasar, sabe los documentos que debe enviar, sabe todo. O sea, es más, él no sabe tanto como sabe la secretaria.
Así, eso hace una secretaria. Entonces, ese es el sentido que da la palabra hebrea. Si usted lo busca en su sentido etimológico, se va a dar cuenta que está hablando de una persona que le asiste al hombre. O sea, cuando ve flaquearlo, entonces ya sale rápido y le asiste. No, mire, búsquele por aquí, hágale por allá, le ayuda. Pero no lo dirige, no lo corrige, sino que le ayuda. ¿Sí? Una secretaria no manda al jefe, lo dirige. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Han oído esa historia de que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello, ¿no? Para que lo dirija. Así lo asiste. El hombre le duele la cabeza, entonces ya aparece con el cuello y lo arregla, ¿ya? ¿Entiende? Más o menos, hay que arreglar las cosas que se han hecho mal. Entonces, antes que existieran las naciones, ya existía el matrimonio. No había pecado, Dios ve solo al hombre, le regala a la mujer, es un regalo. La mujer es un regalo para el hombre es un regalo para la esposa, y para que vivan juntos y disfruten, y los manda a trabajar. El trabajo tampoco es pecaminoso, no nace con el pecado. Después de que están los dos juntos, en capítulo 1, Dios los manda a trabajar y a gobernar la tierra. Le dice a Adán, dice, sojuzga la tierra, trabájala, y tiene que trabajar. Así que no vea el trabajo como pecado, el trabajo es una bendición. La Biblia dice que Dios trabaja y Cristo hasta hoy trabaja. ¿Sí? Entonces, esto, como ve, significa que Dios solamente, Él y solo Él creó el matrimonio. No nace de ninguna cultura, sociedad o gobierno político. Fue Dios. Si usted está casado es porque Dios quiso que usted se casara. ¿Ya? También tiene el derecho de definirlo, ¿no? Dios decide cómo es el matrimonio. Y Él dijo que el matrimonio se hacía entre un hombre y una mujer. Redefinirlo sería decir que Dios se equivocó. Por eso no cree esa cosa que vamos a redefinir lo que es el concepto del matrimonio. Porque es la manifestación del amor, que puede ser variado. Esa cuestión no funciona, la retórica no funciona, porque la Biblia ya Dios lo definió. Él lo creó, Él lo define. Él decide lo que es el matrimonio y decide cómo se hace el matrimonio. Porque el mundo dice, el matrimonio puede ser lo que nosotros decidamos. Dios dice, yo lo diseñé. El mundo dice, el propósito principal es tu felicidad personal. Dios dice, el matrimonio existe para mi gloria, no para que usted sea feliz. ¿Entiende? Lo que debe ver usted no es, ay, yo soy infeliz en este hogar, no sé qué infelicidad, ¿cómo me equivoqué? No, ustedes tienen que decir, ¿cómo mi matrimonio está glorificando a Dios? Cuando cambia la perspectiva y la dirección, va a ver que su matrimonio es bueno. Pues el matrimonio es para glorificar a Dios, no para que usted fuera feliz. O sea, eso es una invención social. Si no eres feliz en tu matrimonio, déjalo, déjala, vete. Pero ¿quién dijo que tiene que ser? Dios nunca dijo que existía el matrimonio para que fueran felices. Es para su gloria, para que hubiera compañerismo. Oiga, no es bueno que esté solo. Le haré ayuda idónea para que estén juntos y juntos glorifiquen a Dios como una sola carne. Entonces, lo quiere para el compañerismo, quiere que haya santidad, para la multiplicación, que tengan hijos y la tierra crezca, para el servicio y para reflejar la verdad de Dios. Para eso es el matrimonio. Si no, dígame, ¿para qué más va a servir? Porque si es para nuestra felicidad, hermano, hay otras cosas que nos hacen felices, no el matrimonio, ¿cierto? Porque algunos quisieran andar solo viajando. Allá anda un hombre que ya está en México y va para Chile y ya lleva más de no me acuerdo cuántos años, que anduvo caminando en el mundo y ya le dio la vuelta al mundo y ya va de regreso para Chile. Le quedan como 5.000 o 6.000 kilómetros para llegar. ¿Se fija? Entonces, él lo hace feliz eso. 11 años parece que lleva, o 20 años, algo así es, que él lleva caminando en el mundo. Salió joven y va a regresar mayor. ¿Eso lo hizo feliz? Haya andado pasando peligro. Cada quien tiene su manera de ver lo que es la felicidad. Otros corriendo carros en los rallies, otros tirándose en paracaidismo. Bueno, cada quien tiene el concepto de felicidad. No es exclusivamente el matrimonio, no fue creado para eso. El matrimonio fue creado para esto, para la gloria de Dios, para la santidad, para servir, para glorificar a Dios en la verdad, ¿sí? Para tener compañerismo, para multiplicarnos. El mundo dice, mientras te sientas bien, quédate. Cuando ya no te haga feliz, vete. ¿Y por qué? No, es que ya no soy feliz. No, eso no es el centro es Dios, su gloria. Por eso si cambiamos la retórica, ¿estoy glorificando a Dios en mi matrimonio? No, entonces tengo que glorificarlo. Tiene que entrar temor en mí, ¿no? No estoy glorificando a Dios en mi matrimonio. Si encuentra a alguien que te comprenda mejor, comienza otra vez. Dice, es mejor volver a comenzar que quedarse. Pero el matrimonio bíblico no está construido por emociones cambiantes, ¿no? No, porque la Biblia dice que el corazón es
engañoso en mente. Y dice, me gusta porque dice que es perverso. Más que todas las cosas, dice. El corazón. El corazón es perverso. Entonces, yo no debo confiar en mis emociones, yo debo confiar en la verdad. Por eso es, Dios lo crea, Dios lo define. Entonces yo debo confiar en la verdad de Dios. Él lo definió, yo debo creer en esa verdad, no en lo que yo siento. ¿Sí? Uno siente muchas cosas, ¿no? A veces está deprimido, ¿verdad? A veces anda triste, ¿verdad? A veces no quiere venir a la iglesia, ¿verdad? A veces no quiere ver televisión, a veces quiere ver mucha televisión. Entonces, al final no son las emociones las que lo definen, porque a veces se siente de una manera y de otra, ¿no? No está construido sobre emociones cambiantes, está construido sobre el pacto. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Observe 3 acciones aquí: dejar, unirse y ser una sola carne. Abandona, se une y se convierte. Interesante, medio extraño, pero así funciona. Dejar implica, hermano, una nueva prioridad. En el principio nuestros padres son una prioridad única, les amamos tanto, pero cuando conoce la pareja, esa prioridad cambia un poco, ¿no? Ahora se dedica a su pareja y mayormente tienen los hijos, pero nunca abandona a los padres. No se puede, porque hay que honrarlos. Eso es maravilloso, ¿no? Que Dios nunca abandona a los padres, dice, honren a sus padres. Note que dice, no dice que los ame, que eso ya es un concepto que se debe mantener por un creyente. Dice que lo honre. Entonces, cada necesidad que tiene el padre debe honrarse. Entonces, aquí unirse implica compromiso permanente. Ser una sola carne implica una unión integral, espiritual, emocional, física y relacional. El matrimonio no es simplemente compartir una casa, hermanos. Mayormente en Estados Unidos se comparte con mucha gente, ¿no? Por cuestión de economía. Entonces no trata de eso, se puede hacer con cualquiera. Es compartir la vida. No es únicamente decir esto es mío y esto es tuyo. Es aprender a decir esto es nuestro. No decimos, no me vayas a tocar. Yo recuerdo que mi papá era así. Mi papá ponía algo en la mesa, no me lo toquen, decía él. Y uno llega a eso a decir, ¿cómo puede ser posible que no se puede tocar lo que es de papá? ¿No? Entonces yo crecí diferente. Yo a mi hija ya puedo agarrar lo que es mío, no hay problema. Que estaba ahí, no estaba ahí, que me lo quitó, que me quitó el asiento. Porque con mi papá la silla de la orilla era de él. Nadie se sentaba ahí. Nadie, ni mi mamá ni nosotros, nadie. Si él estaba en casa, nadie podía acostarse en la hamaca, solo él. No, si ahí era un régimen. Entonces, uno crece con eso y uno dice, no es posible, y luego lee la Biblia, y la Biblia dice, no hay tal cosa que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Por eso se llama que es un pacto, es una comunión, es donde decimos, todo es de los dos, todo es de todos. Aquí la casa todos pueden usar. Imagínense aquí en la iglesia, es el pastor, aquí solo la silla pueden tocar, nada más. ¿No? Entonces, no, es de todos, la iglesia es de todos, usémosla y cuidémosla, ¿no? Porque cuando le da a los demás, que también es de ellos, entonces cuidan, pero cuando le dicen es mío, entonces a los demás no le interesa. Porque, es de él, hay que ver a él cómo lo arregla. No, es de todos, es nuestro, ¿ya? Ya no hay tal cosa de que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Ya hablamos de nuestro hogar, nuestros problemas, nuestras responsabilidades, nuestras luchas, nuestros hijos, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro llamado, nuestra misión. Todo cambia. Uno de los problemas que muchos matrimonios están atravesando y han entrado es porque continúan viviendo como individuos independientes. El esposo toma decisiones importantes y no pregunta nada, solo lo hace y se enoja, ¿no? Lo hice, ya lo hice. Y te gusta, bueno, y si no, como dijo una muchacha, le dijo el esposo, ahí está la puerta, le dijo. Dijo, cuando yo estaba cerrada, le había puesto ladrillos para que no se fuera. Solo era de mentira, ¿me explico? Uno protege el dinero, otro protege secretos, uno protege su familia de origen, otro protege sus amistades, y los dos dicen, somos una sola carne. ¿Será cierto? No es verdad. En la práctica están viviendo completamente en desacuerdo con lo que dicen. Dios no diseñó el matrimonio para que dos personas compartieran un techo solamente, mientras prácticamente persiguen agendas opuestas, cada quien, uno por un lado y otro por el otro. No se han sentado a decir, mira, yo esto es lo que quiero, ayúdame a hacerlo. Perfecto, demos, trabajemos en ello. No, eso es cosa tuya, yo quiero esto.
Vamos, pero así no funciona, tenemos que decidirnos. Eso es gasto, esto es ahorro. No, pero eso vos querés ahorrar, yo no soy tacaño. No, vamos, para todo se necesita, ¿no? Entonces, ponerse de acuerdo, pero entender que lo que se va a hacer es para el hogar, y el hogar incluye los hijos, mayormente cuando están pequeños, ¿no? Ahora, el matrimonio no existe solamente para ser feliz, dijimos, ¿no? Esto puede sonar confrontativo, pero necesitamos escucharlo bien. Dios no dio un cónyuge solamente para ser feliz, también lo usa para santificarse o para santificarle. O sea, dentro de todo va a encontrar felicidad, ¿no? Cuando salen, cuando están juntos, cuando todo está bien. Y tenemos que tener cuidado, hermano, porque a veces pensamos que la felicidad solo tiene que ver cuando todo está bien. No, no es así. La felicidad tiene que ver cuando todo va mal, en el sufrimiento. Es decir, yo soy fiel al pacto y aquí en el sufrimiento voy a apoyar. Independientemente de cómo sea, voy a apoyar porque yo lo prometí y mi promesa vale. No importa lo que la demás gente diga, no, es que por amor a Dios lo voy a hacer. El matrimonio revela pecados que la soltería puede esconder. Por ejemplo, revela egoísmo, revela impaciencia, revela el orgullo, revela el control, dureza, falta de perdón, inmadurez, expectativas que no son reales. Yo tuve una consejería de una pareja que creo que no se han casado todavía, y me estaban preguntando y me estaban diciendo que si es posible tener mucho dinero. Le digo, no, claro, es posible tener mucho dinero. Entonces me decía la muchacha que el sueño de ella es tener un día, comprarle a su hijo, no tienen hijos todavía, pero comprarle a su hijo un coche que valga $6,000 y que no le interese porque va a tener mucho dinero. Entonces el esposo solo la volteaba a ver porque decía, yo sé que él puede. Entonces la carga se la está poniendo a él para que él vea cómo le va a hacer, pero que él tiene que ser adinerado, para poderle dar una vida a ella donde ella pueda comprar un coche para empujar a su niño que valga $6,000. Entonces uno dice, esas cosas son, no es que no se pueda hacer, pero tenemos que ver de dónde venimos nosotros, ¿no? Hermano, una cosa es que ha nacido usted de hijos multimillonarios que diga, bueno, eso es posible, y el hijo del multimillonario que busque un trabajo y que estudie, claro, él puede, ¿no? Va a tener contactos, ayuda del padre, pero hermano, nosotros que venimos apenas trabajando como podemos y que le vengan a poner una carga a usted que la tiene que llevar a vivir a Beverly Hills, y usted apenas, allá un hermano que dice apenas ha llegado a Beverly Watts y otro a Canton Hills. No, es increíble, ¿no? ¿Verdad que está fuera de la realidad? Porque uno está batallando apenas con el pago de casa aquí nomás. Imagina que le digan, no, pero yo me tenés que llevar y me tenés que comprar y un carro de este valor. ¿Y de dónde, hermano? Entonces esas cosas no funcionan dentro de un matrimonio. Antes del matrimonio una persona puede pensar, yo soy paciente. Después descubre que era paciente porque nadie estaba tocando constantemente sus preferencias. No, pues sí, era paciente porque estaba soltero. Pero bueno, ya se casó, ya no. Puede pensar que es generoso hasta que debe compartir el dinero. Y ahí como que ya no es generoso, ¿no? Ahí como ya no. Cuando debe compartir su espacio, cuando debe compartir sus decisiones, ahí ya no, hermano. Cuando ven que le tocan las cosas que usted tanto cuida. Ya que difícil. Difícil. Mayormente las hermanas que han tenido hijas lo saben cuando le agarraban sus cosas. Que usted iba a buscar su cadenita y no estaba. Y mi cadena. Y miraba que su hija venía llegando con la cadenita. Y su perfume, y la niña se lo había llevado para el cuarto de ella. Y el reloj, ya la niña lo tenía también. Entonces el padre no, pero deja a la niña, porque no le tocó nada a él. Eso es lo difícil, hermano, cuando decimos que somos generosos y empieza a ver de que sus hijos ya tomaron lo suyo. Y empieza a no me toques mis cosas. Ya dejó de decir lo nuestro. Pero lo más chistoso, ¿sabe qué? Dice, cuando están en una reunión en la casa y dicen, no, yo trabajo para mis hijos. Mire, eso me da risa a mí. Yo escuché a un hermano decir que todo lo que le está haciendo lo está haciendo para los hijos. Y ya, pues yo ya no quería. Dile, hermano, ¿de verdad lo está haciendo para sus hijos? Sí, todo lo que yo trabajo es para ellos, me dijo. A ver, le dije, dele $10,000 a él. No, me dijo, ahorita no, me dijo. Entonces no diga que trabaja para los hijos, diga, yo trabajo para mí pensando que un día pueda bendecir a mis hijos. Porque eso no es una forma correcta de hablar. Yo trabajo para mis hijos porque no le da todo a los hijos. Pero la retórica es importante, no, entonces diga, mire, yo trabajo para mí pensando en mis hijos. Porque era una forma de decir, por eso no vengo a la iglesia, porque yo tengo que trabajar en mis hijos, para su futuro. ¿Entiende? No es así. Usted trabaja para ustedes. ¿Quién se gasta el dinero? Yo, me digo. ¿Quién se compra los carros? Yo, me digo. Entonces es suyo el dinero, no es sus hijos.
Si sobra va a haber para los hijos, porque si se lo gastó usted no les va a dejar nada. Y es una realidad, uno lo puede perder en el camino. La gente puede pensar, yo soy humilde cuando es soltera, pero al final no lo es cuando se da cuenta que tiene que estar con alguien que constantemente lo está presionando, ¿no? O hace cosas que no le gustan. Entonces ahí miramos si es humilde. Ahí vemos cuando el otro hace algo que no le gusta, entonces ahí vamos a ver si le dice, no te preocupes, mi amor, yo lo limpio. Ahí vamos a ver. ¿Sí? No, hay una hermana que dijo algo que es una verdad. Dijo, mire, yo no me enojo para cocinar en mi casa ninguna vez, dijo, porque si estuviera soltera tendría que hacer comida para mí y siempre tendría que limpiar. Entonces lo mismo limpiar para uno como limpiar para 5. Me da igual, me dijo. Porque si yo estuviera sola tengo que limpiar. Y tengo que cocinar porque voy a comer, tengo que lavar. Entonces mi misma ropa meto la de todos. No pasa nada, me dijo. Solo es cuestión de... ¿Sí? ¿Entiende? Ahora, ¿qué está usando Dios en mi matrimonio para hacerme más santo? Esa es una buena pregunta que debemos hacer. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿O qué está usando Dios para que nuestro matrimonio sea más santo? O sea, más apartado para Él. Porque tomamos tiempo para nosotros, pero ahora es para Él, para Él. Como digamos, este evento hace que nosotros pensemos en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Queremos entender la voz de Dios, queremos entender su mensaje. Entonces, en ese sentido podemos buscarlo. Ahora, hermano, el esposo, le digo esto, no edifique su hogar según lo que aprendió de otros hombres. No diga, mi papá así era, mi vecino así era y le funcionaba. No diga eso. No diga, en mi casa mi papá hacía esto. Si lo que hacía contradice la palabra de Dios, no debe repetirse. Porque imagínese, yo sé que quizás posiblemente su papá golpeaba a su mamá. Y usted no va a decir, en mi casa así se hacía, mi papá lo hacía, yo lo voy a hacer también. No va a llegar a decir, vente vieja, te voy a hacer un reprimenda como mi papá hacía con mi mamá, para que te compongas y cambies y seas más santa. Todo lo hago por tu bien, para que te sometas a Dios. Así que lo hago pensando en la gloria de Dios, te voy a dar una pequeña disciplina. Vení. ¿A quién le gustaría una disciplina de esas de las hermanas? ¿A que ninguna? No, porque no es el método, no es como debe hacerse, por más que le diga, y te acabo de golpear porque te amo. Si no te amara, no lo hiciera, porque vos sabés que la Biblia dice que el hijo que no ama lo ve como bastardo, pero para que mires que te amo, vení, te voy a golpear, te voy a castigar, como los hijos. No, es para los hijos, dice la vara es para los hijos, ¿no? O dice que la vara también es para la pareja. No, ¿verdad que eso lo sabemos, verdad? Sí, inmediatamente. Entonces, esposa, no edifique su hogar según las experiencias de su familia. No diga, mi mamá siempre reaccionaba así y le gritaba a mi papá. La pregunta no es cómo funcionaba en tu casa. La pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Cómo debe responder? La Biblia me gusta porque la Biblia dice, tus palabras sean sazonadas con sal. O sea, ¿qué es lo que hace la sal? Preserva, no deja que se pudra. Entonces está diciendo que sus palabras sean finas, no vayan podridas, no vayan perdidas, que vayan sazonadas con sal, que sepa hablar, ¿verdad? Y mire que tenemos cordura, porque si usted está enfrente de una persona que usted respeta mucho, nunca dice nada equivocado, se sostiene. Entonces sí se puede hacer. Entonces tal vez ambos trajeron costumbres equivocadas en el hogar. Y eso se sabe porque los dos somos pecadores, ¿no? ¿Verdad que usted se casó con un pecador? ¿Y usted, hermano, se casó con una pecadora? Porque todos somos pecadores, llegamos a la presencia de Dios y todavía en la presencia de Dios seguimos pecando. Disminuimos el pecado, pero seguimos pecando. Entonces somos dos pecadores tratando de llevar una vida santa. Entonces lo que hacemos es mitigar el pecado. Y el apóstol Pablo en capítulo 7 de Romanos dice que nosotros vamos siempre buscando ser santos a Dios, pero nos damos cuenta que en el camino es difícil porque la carne nos lleva, el Espíritu nos dice lo correcto, pero la carne nos domina. Pero ahí es donde viene a pedir perdón, ¿no? Hay que hacerlo. Ahora, estas son maneras incorrectas de discutir, formas pecaminosas de usar el dinero, patrones de silencio, manipulación, hermano, en el hogar, gritos, indiferencia, amenazas, comparaciones. Dios no nos llama para nada, hermano, a repetir el pasado. Dios nos llama a construir un hogar nuevo bajo un diseño divino, espiritual. Y esto nos lleva a considerar, hermano, Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. El pacto se fortalece cuando cada cónyuge asume su responsabilidad.
lo asume correctamente delante de Dios. Leamos Efesios 5:21, 22. Y estas son las palabras difíciles de recibir, ¿no? Esta palabra, yo quisiera que no estuviera, hermano. Yo, de verdad. Yo quisiera que no estuviera esta palabra que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no ahonda en qué sentido ni cómo, no dice nada, solo nos dice, las mujeres estar sujetas. La pregunta que nace allí, ¿cómo? Y luego definamos qué es sujeción, definamos qué es eso, porque pues hasta este día nosotros seguimos pensando que es estar sujeta, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Bueno, y luego Pedro, vayamos a Pedro, primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, y dice lo mismo Pedro. Pablo dice que estén sujetas, y Pedro dice que estén sujetas. Y me dice Pedro, ¿cómo? Si Pedro por lo menos me dice algo más. Pedro dice, a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces él habla de una conducta de sujeción dentro del hogar, para que los maridos que son inconversos y están casados con esposas cristianas, entonces se conviertan, viendo el testimonio de la hermana, que no solo le predica, pero también le muestra cómo. Porque ya fíjate que nosotros hablamos de Dios, pero en la práctica parece que no es como lo hablamos. En la teoría, Dios es maravilloso, es un mundo de paz y amor y armonía, pero a la hora de la hora, hermano, nos peleamos hasta por el tenedor. Entonces, como que no encaja lo que se dice con lo que se hace. Entonces, Pedro dice, bueno, para que sean así. Y dice él, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, le da una carga a la esposa a mantenerse, pero dueña de sí misma. O sea, una mujer, si algo le va a llamar elegancia, es a esto. Una mujer que se somete a su marido y lo hace con una conducta impecable, casta y respetuosa. Y luego dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro ni de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de su espíritu, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, oiga, santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Habla de las mujeres del pasado, de las mujeres que están en la Biblia, que sujetaban a sus esposos, y dice que por eso eran santas. Luego dice, como Sara, y aquí empieza a decir cómo funciona entonces la sujeción. Dice, como Sara obedecía. ¿A quién? ¿Al pastor? ¿Al presidente? ¿Al policía? ¿Al malo de la colonia? Mire, hermano, yo vengo de El Salvador, y en El Salvador siempre ha sido un país conflictivo, los que saben, ¿no? En El Salvador, hermano, nosotros somos la generación que ha pasado por todo. Y estamos vivos. Por eso a mí la pandemia no me da miedo ni nada, hermano, ni los aviones. Pasó la guerra, estamos vivos. Hermano, pero usted podía ver una mujer enojada, pero cuando oía a los soldados, un hombre enojado, pero cuando oían las balas, tenían miedo. ¿Y cómo se someten? No, discúlpeme, no, mire, no vuelve a pasar. Pero cuando miraba a la pareja, ¿cómo la trataba? Ok. Pasó la guerra, vino el terremoto. ¿Ya? Por el terremoto que decía morir, estaban abrazados. El día siguiente que pasó, que no se murieron, entonces volvieron a ser igual, a maltratarse. Lo que quiero decir con esto es que el hombre sabe cuándo someterse, cuando ve a alguien más fuerte que él, porque nosotros tenemos la tendencia a eso. Si es más fuerte que yo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Peleamos? ¿Para qué nos peleamos? Después vinieron los pandilleros. Y nomás, ese hombre que golpeaba a su mujer, nomás miraba un pandillero, se volvía un conejito. Entonces usted se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que con la esposa sea enojado, la golpea, pero cuando mira a un pandillero no tiene valor? Usted se da cuenta que el hombre, cuando ve ventaja sobre sí mismo, entonces él hace lo que no debería hacer. Pero cuando el hombre ve que alguien tiene ventaja sobre él, el hombre se somete. Entonces se da cuenta que el ser humano puede someterse. ¿Estamos de acuerdo? Podemos someternos cuando queremos someternos, cuando tenemos miedo, ¿verdad? El miedo hace que nos sometamos.
Lo que me encanta aquí, que la Biblia cuando habla, y vamos a hablar de la palabra sujetarse, no exige temor. No dice que debe ejercer miedo el marido para que la mujer se le someta. Y vamos a ver eso. Entonces, vean lo que dice acá. Y esto para que usted vaya pensando en esto de cómo Sara obedecía a Abraham. ¿Sara le tenía miedo a Abraham? Y por eso le obedecía, porque Abraham le pegaba. Porque en ese tiempo era patriarcado y Abraham era violento. No, Abraham no le pegaba. Es más, la mujer estaba escuchando la plática que tenía con Dios y Abraham no le dijo nada. Y eso no era correcto, que una mujer escuche la conversación de un hombre en aquellos tiempos. En los pueblos árabes todavía, en algunos pueblos se respeta. La mujer tiene que estar encerrada en su cuarto cuando los hombres se reúnen en la sala. No puede dejarse ver. Si el esposo no la llama, no puede dejarse ver. Entonces en tiempos bíblicos era igual. Pero no pasa nada. Sara se pone a reír y Dios le dice, ¿te has reído, Sara? No, yo no, digo yo no. Entonces no es que existiera eso. Entonces vemos que ella se sometía y obedecía a Abraham, no por miedo, sino porque era, a ver qué me dice la palabra, ¿era qué? No, le acabamos de decir, era santa. Entonces las mujeres así se ataviaban antes porque eran mujeres santas. Entonces ella obedecía porque era santa y obedecía a Abraham. ¿Y cómo le llamaba? Señor. Le llamaba Señor. Señor tenía un significado, hermano, no como ahora, ¿no? Que si a uno le dicen Señor, uno rápido se siente viejo. ¿Verdad? Como que diga la esposa, no, aquí mi Señor. Todos van a pensar, es que el Señor está viejito. En ese tiempo no tenía esa tendencia. La tendencia de decirle Señor era como dueño, como amo, como el jefe. ¿Ya? Era respeto, era un respeto que se le tenía. Entonces él le llamaba Señor. Y dice después, mire, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Se dio cuenta? Entonces, con esto se puede definir, según los textos, es de que Abraham nunca hizo sentir a Sara amenazada o que la iba a golpear o que tuviera miedo, nunca. Ella obedeció a Abraham porque ella quiso obedecerle, porque ella quería ser santa y obediente a Dios. Y aquí dice, no temer ninguna amenaza. O sea, su esposa tiene que obedecerle porque no viste la amenaza, sino porque ella quiere agradar a Dios. Y eso es lo que nos dice el texto de Efesios. Volvamos a Efesios. Otra vez, el 22, las casadas están sujetas a sus propios maridos como el Señor. La palabra sujetas, hermano, está escrita en un tiempo que se le llama, bueno, aquí se llama, no sé si ha escuchado eso de voz activa, voz pasiva y voz media. La voz activa funciona así, mire, cuando hablamos en lingüística, decimos, Messi golpeó la pelota. Entonces, al decir Messi golpeó, eso es voz activa. ¿Por qué activa? Porque él golpeó, él hizo la acción. Entonces, como él golpeó la pelota, le está haciendo la acción. Voz pasiva, ¿cómo funciona la voz pasiva? Dentro de las palabras que se usan, ¿no? Como en este caso, dentro de aquí que sería, hermano, tenemos un verbo presente. Entonces, aquí sería así la voz pasiva. La pelota golpeó a Messi. Ahora, aquí es pasiva, ¿por qué? Porque ya no es Messi quien pega, sino que la pelota lo golpea a él. Entonces ahora él recibe la acción. En la voz activa, él hace la acción golpeándola. En la voz pasiva, recibe la acción. Luego existe la voz media. ¿Y qué hace la voz media? La voz media es así. Se golpeó con la pelota que pateó. ¿Sí? Entonces, hizo la acción y recibió la acción. ¿Se ha fijado? Como cuando dicen el que escupe para arriba, en la cara le cae. No, eso sería como decir una voz media. Tira, pero a él mismo le cayó. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la palabra sujeta está en voz media. ¿Y qué significa entonces con lo que dije? Si el verbo es presente y el verbo tiene que ver con someterse o sujetarse y está en voz media, no activa. Si fuera activa diríamos la mujer se sujeta o hace sujetar. No coincide. Entonces si decimos voz pasiva, que ella se sujeta, entonces sería que el marido la sujeta. Entonces tendría que ser aquí por coerción. Pero el escritor Pablo no usó nunca la voz pasiva. Pablo usó la voz media. Y está diciendo que la mujer, por su propio corazón, de su propia decisión, sin que nadie lo obligue, sin que nadie le exija, ella decide por sí misma, por amor a Dios, sujetarse a su esposo y obedecerle como Sara hacía con su esposo Abraham. Por eso el verbo está en voz media,
Porque ella, nadie la obliga, como le dice, hermana, y usted que todo le trae a su esposo, hasta la sal le pone ahí, que le pega. No, hermana, para mí es un gozo servirle a mi esposo. No sé si han visto hermanas así. ¿Han visto alguna? Ok. Entonces, ¿se da cuenta? Por eso se usa, hermano, todo en la Biblia es intencional, por eso es palabra de Dios. No hay ningún error en la Biblia. Por eso la palabra está en voz media. Este verbo es voz media. Y además es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Un imperativo es un mandato. Pablo, o digamos así, Dios está ordenando a través de Pablo a las esposas que ellas, por amor a Dios, se sujeten a su esposo. Nadie le está exigiendo nada. ¿Hay cuenta que el esposo no llega a la casa? Mira, la Biblia dice que tenés que sujetarse. ¿Cuándo vas a empezar? No, eso no. El hombre nunca tiene que pedirlo. Porque eso es algo natural en el corazón de una mujer que ha sido transformada por el Evangelio, que ha sido transformada por Dios. Está transformada, conoció a Cristo. Y mire cómo termina diciendo aquí el versículo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cuál es la motivación por la cual la esposa se sujeta a su marido? Porque ama a Dios. Entonces, el hombre no exige nada. El hombre dice, mi esposa ya se convirtió, ya la hice. Amén. Ya la hice. Dice usted, ¿por qué? No, porque la Biblia dice que ella se va a sujetar a mí porque ama a Dios. Simple, ella quiere agradar a Dios y como quiere agradar a Dios, se va a sujetar a mí y ya estuvo. No voy a tener que discutir con ella, no nada. Ella va a hacer lo que le corresponde, ella va a tomar sus obligaciones sin que yo lo diga, ella va a aceptar su rol sin que nunca se lo pida. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, pero se fija que la palabra sujetar no tiene el mismo sentido porque a veces las hermanas piensan que al decir sujetarse, ella se vuelve una esclava del marido. Y el marido se está aprovechando. No, aquí es de ella decide. El esposo no le está pidiendo nada. Ella, aquí la palabra dice que ella decide por amor a Dios. Todo es por amor a Dios. He escuchado a muchas hermanas decir, pero pastor, ¿y qué pasa cuando el hombre no es cabeza sino cola? Y según con eso ya uno lo ponen contra la espada de la pared, ¿verdad? Le digo, hermanos, la Biblia es clara, la Biblia dice que debe sujetarse. Ahora, si no es, entonces, ¿qué dijimos al principio? Cuando Dios creó al hombre y después le creó a la esposa, ¿qué dijo que le iba a hacer? Una ayuda. Entonces, si la esposa ve, lo que pasa es que hay esposas que donde miran que el esposo es un poco condescendiente, ¡fa!, que se le suben arriba, ¿no? ¡Fum!, se le tiraron y ya se le montaron. Entonces aprovechan y dicen, es que él es cola. No, como ella es ayuda, ella tiene que ayudarle a él a que tome el rol que le dio el Señor y que le tocó el Señor. Entonces decir, hacerlo, ayudarlo a que tome lo que le corresponde, que le fue dado. Pero ¿qué hace la esposa? Mira la primera oportunidad y ya, siéntese, levántese. ¿Qué le dije? Cállese, no hable, se ve mal. Entonces ahí la cosa ya cambió, totalmente. No hay tal cosa que el hombre no es cabeza, entonces ayúdele. Si usted ve que él no toma la rienda de decir, mi amor, vamos a ir a estudiar la Biblia, vamos a ir a la iglesia. Si él no lo toma, ayúdele a que tome las decisiones. Y pregúntele, vamos a ir a la iglesia hoy, tenemos que ir a la iglesia hoy. Haga como que él tomó la decisión. ¿Ya? Ayúdele, porque ese es el hogar bíblico. Usted lo puede cambiar, pero eso ya no es bíblico. Ese es humano. Usted puede llevar el control, usted toma las decisiones, pero eso ya no es bíblico. Eso es ir en contra de lo que Dios preparó, planeó e hizo. Eso es decir, Dios se equivocó porque no hubiera puesto al hombre como cabeza, sino que me hubiera puesto a mí, dice la hermana, como cabeza, porque este que nació es cola. No, se equivocó. Porque este es un diseño divino y Dios no se equivoca en lo que hace. Dios no se equivoca. Que hay hombres que no han tomado el privilegio que le han dado, es cierto, pero Dios no se equivoca. Entonces, ¿de dónde viene la hermana que de sí misma, por amor a Dios, se sube? Note, aquí el sentido es como al Señor. O sea, es como si Cristo estuviera aquí, hermanas, ¿ustedes se sujetarían a Él y lo obedecen en todo? No. No, sí. Así, ¿verdad? Si Jesús les dijera, entonces dice que así como se van a sujetar a Jesús, entonces que se sujeten a su esposo. ¿Quién las va a obligar? ¿Verdad que nadie las va a obligar? Ustedes se sujetarían a Dios inmediatamente. Entonces dice, bueno, entonces hablan con su marido para ver si es verdad que se sujetan a Dios. Porque si no pueden sujetarse a su esposo de pura gana, entonces no lo van a hacer con Dios. Porque a Dios no lo ven. Ahora, esto es
Perfecto, ¿no? Y dice el versículo, porque el marido es cabeza. Pablo da la razón por qué la esposa debe sujetarse de su propia gana, no es una obligación. No, vea que no le está diciendo Dios, tienen que sujetarse, no dice, sujétense, ¿sí? Le da un mandato, pero dice de su propia gana. Dios no la está forzando a ninguna hermana, la deja en, si le podemos llamar libre albedrío, yo diría, la deja en su libertad para que someta a su marido. Es su libertad, Dios la dejó en su libertad, solo le dice, esto deberías hacer y esto es lo que tienes que hacer, pero al final, si me amas lo vas a hacer, si no me amas vas a manifestar el amor que tienes por mí. Entonces lo deja y dice, ahora, la razón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Ya? Y después pasan los maridos. Hasta aquí terminamos con las hermanas. ¿Estamos bien? No explico más porque esto ustedes lo entienden el resto, ¿no? Que hace la comparación de la iglesia, compara a la mujer como si fuera la iglesia, ¿no? La iglesia se sujeta a Cristo, entonces dice la mujer a sí mismo, como la iglesia se sujeta a Cristo, así debe sujetarse a su marido. Ahora pasa con el marido. Y aquí dice, maridos. Observe que ni Pablo ni Pedro dicen sujétense a sus mujeres. Dice, amen a sus mujeres. A la mujer no le dijo, amen a sus maridos, dijo, sujétense, o sea, obedezcan a sus maridos. Ahora, ya dijimos que la mujer se le da el verbo presente, imperativo y voz media. Ahora, aquí a los maridos, ¿qué voz cree que se le dio? En amad, ¿cree que se le dio activa, pasiva o media? Se le dio activa. Él sí tiene que hacerlo. Él tiene que generar la acción. A él está obligado en sí mismo, no, de la mujer a obedecer. Ahora, la obediencia tiene que ver con amor, hermano, porque si no se ama, no se obedece. ¿Ya? Pero el amor sobrepasa todo, ¿no? Porque el amor tiene que ver con Dios. Lo mismo va a ser con el hombre. La mayor motivación del hombre va a ser Dios, Jesucristo, para que pueda amar a su mujer. Pero vea cómo dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora, note que aquí el verbo es en voz pasiva, en voz activa. Y lo que está diciendo es, ustedes tienen que generar esa acción. De ustedes tienen que salir, ámenlas. Y luego empieza a decir cómo, dice, así como Cristo amó a la iglesia. Otra vez viene a ser la iglesia, la razón de ser. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. O sea, Cristo la ama, se sacrifica por ella, por la iglesia, para que sea santa. Entonces el hombre ama a su mujer, se entrega a ella para santificarla. Entonces la anda llevando, la respeta, la cuida. Vea cómo es el cuidado del hombre. Así como Cristo amó la iglesia. Vea cómo Cristo amó la iglesia. Solo piense cómo la amó. Fue a la cruz, murió por ella y nada. Y está sacando a la iglesia adelante. Le mandó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está llevando a Cristo. Así dice. Ese sacrificio, así tiene que ser el sacrificio del marido con la mujer. Y ese debe ser de él. Es una acción de él. Constantemente tiene que estarlo haciendo. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, si se fija, cada uno tiene su propio rol y sus propias responsabilidades. ¿Se fijó? Pero si se fija también, no hay aquí ninguna coerción. Todo tiene que ser natural y por amor. Y no por amor a la pareja, tanto. Es por amor a Dios. Si se fija, el centro es Dios. Cristo amó la iglesia, así se entrega el marido. Y la iglesia está sometida a Cristo, así se somete la mujer. ¿Entiende? O sea, no hay para dónde buscarle. Lo que la Biblia manda en el matrimonio bíblico es una sujeción completa y obediencia a Dios. Lo que tiene que hacer es obedecer a Dios. Si usted obedece a Dios y todo tiene que ver con la obediencia a Dios, el matrimonio no es carga. Va a ser satisfactorio. No va a ser difícil. Y ahora, note al hombre todavía en Colosenses 3:18 o 19.
18 y 19, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, otra vez voy a decir, como conviene en el Señor. Aquí se agrega, conviene, ¿sí? O sea, todo tiene que ver con Dios. Y luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y esto está maravilloso. Como dice, y no seáis ásperos, no seáis ásperos con ellas. ¿Y qué significa ásperos? Amargados. ¿Hay alguno amargado aquí que anda así como gruñón de los pitufos, se acuerdan? Odio esto, odio. Entonces dice que no sean ásperos con ellas. ¿Ya? Ahora, si usted empieza a ver, hay una forma de vivir el matrimonio y la Biblia lo contiene. Pedro dice que hay que tratar a la esposa como vaso frágil, pero es que y la esposa está obedeciendo a su marido, entonces se fija que todo va cayendo por su peso. Pero ese es el matrimonio bíblico. ¿Qué tipo de matrimonio quiere usted? ¿El bíblico o el suyo? El concepto suyo que usted tiene, como dijo aquel, el concepto suyo de usted. El que a usted le funciona. El donde usted grita y el otro se calla. El donde usted exige y el otro obedece. ¿Qué tipo de matrimonio le gusta a usted? Porque ese no es bíblico. Y recuerde, vamos a morir y un día va a entregar cuentas. Y de verdad las va a entregar. Si no me cree, lea el capítulo 16 de Lucas. Dice que un día Lázaro murió, el rico murió, a Lázaro se lo llevaron los ángeles, el rico apareció de una vez en el Hades siendo atormentado. Y entonces en el tormento él quería una gota de agua. En el tormento él quería que su familia se convirtiera al evangelio para que no llegara ahí donde él estaba. Hermanos, todos vamos a entregar cuentas de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal y lo que no quisimos hacer sabiendo que era bíblico. Porque acuérdese, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y hermano, todo pecador, ¿cuál es la paga del pecado? Nadie se muere antes del tiempo. Se muere porque anduvo mucho en pecado. Algunos se van por pecadores, a otros que intentaron hacer la lucha, que siempre estuvieron en constante arrepentimiento, que siempre buscaron el perdón, que siempre buscaron la reconciliación. Entonces, ellos sí logran terminar los años que Dios les regaló. Y algunos hasta más. Como le pasó a Ezequías. Él había trabajado bien y le dijo, Señor, recuérdate que he andado con integridad, y mandó a Isaías que le dijera, 15 años más te regalo. Porque el que hace las cosas bien, agrada a Dios, pero el que las hace mal por rebelión, se muere antes de lo previsto. Porque la paga todavía sigue igual, hermano, la paga del pecado es muerte. Solo que ahora puede ir al cielo, pero se va a ir antes. Porque la paga sigue siendo la misma, hermano. El que más peca, muerte. Porque se la paga del pecado, eso no ha cambiado. Ahora, el destino cambió, pero la paga no. El destino, ya no vamos al lugar de tormento, vamos a la eternidad. Entonces usted decide cómo servirle al Señor. Usted decide cómo llevar su matrimonio. ¿Sí? Entonces si usted busca la dirección de Dios, entonces trate de definirlo, su matrimonio, a la dirección de Dios. Trate que sea bíblico. Trate que Dios sea el centro. Que Él gobierne su vida, no usted. Que Él sea el encargado de todo, no nosotros. Y por último, hermano, si podemos ya para ir aterrizando, el hogar se edifica mediante una comunicación llena de gracia y verdad. Muchos matrimonios no se destruyen por un solo sentimiento, o un solo acontecimiento, o un solo problema. Se debilita por miles de conversaciones mal manejadas. Una respuesta dura, un silencio prolongado, una burla, una palabra ofensiva, algo nunca atendido, una herida que se dejó ahí abandonada, cosas que no se hablaron. Debemos aprender a hablar para edificar, hermano. ¿Sí? Siempre que sea lo mejor, siempre que la vida esté bien, ¿me explico? Que no estemos mal, o sea, ¿por qué buscarlo? Mire, nos han dado, bueno, no nos han dado, pero tenemos tan poco tiempo. Hermano, son 70 años, dice la Biblia, y los más robustos, 80. Yo hago cuentas, yo ando por los 50. Si me tocaran los 70, me quedan 20. Y si vivo a los 80, me quedan 30. ¿Y a usted cuánto le quedan?
El tiempo es tan corto para vivir amargados, hermanos. De verdad. Cuando deberíamos estar preocupados en hacer las cosas bien, vivir bien, en armonía, y las cosas que no tienen sentido, dejarlas a un lado, las cosas que van y no importa, que no interfieren con la eternidad, no importan. O sea, vivamos glorificando a Dios y tranquilos. Tranquilo, que dijo alguien algo, está bien, no lo podemos cambiar. Que aquel esté enojado, dejémosle que le pase, después le hablamos y seguimos las cosas. Hermano, trate de vivir sin amargura, sin resentimiento, perdone a todo mundo porque el tiempo es corto. No nos queda mucho y cuando venimos a sentir, hermano, después ya no hayamos qué hacer porque la vida se nos va. Hermano, es el mejor tiempo. Mire, este es el momento que usted tiene. Mañana no se sabe. El mañana es incierto, así que disfrute hoy, disfrute su matrimonio, gócese con la mujer de su juventud, dice el proverbio, y bueno, para adelante. Pero recuerde, al final, hermano, todo tiene que ver con la gloria de Dios. Que su matrimonio glorifique a Dios y que su matrimonio sea bíblico, no sociológico, que no sea legal y que mucho menos esté dirigido por la Real Academia, sino sea bíblico. Amén. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por este momento que nos has permitido compartir la palabra, Señor, y aprender un poco de ella. Gracias, Señor, por recordarnos cosas que nosotros ya sabemos, cosas que nuestro pastor aquí ha predicado muchas veces, Señor, y que mis hermanos ya conocen. Gracias, Señor, por permitirme recordarles esto que deben estar haciendo constantemente. Oramos, Señor, para que cada una de estas parejas pueda realizarlo cada día en su vida, que lo lleve a su hogar, que se dé cuenta, Señor, que no se trata de quién es más y quién es menos. En la Biblia entendemos, Señor, que el Padre es el que dirige todo, el Hijo es el que se somete al Padre y podemos ver que no hay señorío ahí, que ninguno es más, ninguno es menos. El Padre no es más que el Hijo, ni el Hijo es menos que el Padre. Por lo tanto, la sumisión no tiene que ver con quién es más grande o quién tiene más derechos. La sumisión tiene que ver con igualdad dentro del cielo. Lo mismo son los matrimonios. Que podamos entender eso, Señor. La esposa que se sujeta a su marido no es porque es menos, porque los dos son iguales dentro del matrimonio. Los dos son una sola carne. No es más, no es menos. Son una sola carne ambos. Por lo tanto, Señor, oro para que tanto mis hermanos y mis hermanas se den cuenta que el matrimonio es un regalo de Dios para glorificar a Dios, para santificarse, para servir, para tener compañerismo. Señor, que lo entendamos para someternos a tu verdad, que lo hagamos con todo el corazón, Jesús, que en todo te podamos glorificar y como decía tu palabra, Señor, que todo lo hagamos, Señor, conforme al Evangelio, conforme a tu bendito Evangelio, que nos da la oportunidad, Señor, de vivir en paz y en tranquilidad. Señor, que tu Espíritu Santo gobierne cada hogar, cada vida. Bendice esta iglesia, bendice la familia pastoral, bendice a los matrimonios que están aquí, sus hijos, su descendencia. A esta iglesia, Señor, prospérala, multiplícala en gran manera, Cristo Jesús, y que sean una luz para esta ciudad. Del corazón te lo pedimos, gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis